Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. ¿Qué tal? Nuestro encuentro de cada día a orillas de la medianoche en la cucha del Bobby de Cuidado con el perro. Hoy la propuesta es contarte cuentos, leerte algunos cuentos. Hay uno de ellos que no le va a gustar, de hecho nos estuvo mordiendo los talones un poco el Bobby, no le gusta para nada. Después, si lo escuchás y te quedás hasta que termine el programa, te vas a dar cuenta por qué no le gusta al Bobby un cuento que se llama Aceite de Perro. Y si te parece, entramos en tema ya con autores conocidos y con autores no muy reconocibles rápidamente, con un cuento que se llama El pan ajeno, de un autor ruso llamado Varlam Tijonovich Shalamov. El pan ajeno. Aquel era un pan ajeno, el pan de mi compañero. Este confiaba solo en mí. Al compañero lo pasaron a trabajar al turno de día y el pan se quedó conmigo en un pequeño cofre ruso de madera. Ahora ya no se hacen cofres así. En cambio, en los años 20, las muchachas presumían con ellos, con aquellos maletines deportivos de piel de cocodrilo artificial. En el cofre guardaba el pan, una ración de pan. Si sacudía la caja, el pan se removía en el interior. El baulillo se encontraba bajo mi cabeza. No pude dormir mucho. El hombre hambriento duerme mal. Pero yo no dormía justamente porque tenía el pan en mi cabeza. Un pan ajeno, el pan de mi compañero. Me senté sobre la litera. Tuve la impresión de que todos me miraban, que todos sabían lo que me proponía hacer. Pero el encargado de día se afanaba junto a la ventana, poniendo un parche sobre algo. Otro hombre, de cuyo apellido no me acordaba y que trabajaba como yo en el turno de noche, en aquel momento se acostaba en una litera que no era la suya, en el centro del barracón, con los pies dirigidos hacia la cálida estufa de hierro. Aquel calor no llegaba hasta mí. El hombre se acostaba de espaldas, boca arriba. Me acerqué a él. Tenía los ojos cerrados. Miré hacia las literas superiores. Allí, en un rincón del barracón, alguien dormía o permanecía acostado cubierto por un montón de harapos. Me acosté de nuevo en mi lugar con la firme decisión de dormirme. Conté hasta 1000 y me levanté de nuevo. Abrí el baúl, extraje el pan. Era una ración, una barra de 300 gramos, fría como un pedazo de madera. Me lo acerqué en secreto a la nariz y mi olfato percibió casi imperceptible olor a pan. Di vuelta a la caja y dejé caer sobre mi palma unas cuantas migas. Lamí la mano con la lengua y la boca se me llenó al instante de saliva. Las migas se fundieron. Dejé de dudar. Pellizqué 3 trocitos de pan, pequeños como la uña del meñique. Coloqué el pan en el baúl y me acosté. Deshacía y chupaba aquellas migas de pan. Y me dormí, orgulloso de no haberle robado el pan a mi compañero.
A orillas de la medianoche. Cuidado con el perro. Nuestro espacio. Nuestro tiempo. Con el tiempo que tiene más tiempo, muy al parecer, de la noche, con el tiempo de la noche, que nos da otro tiempo, eso quería decir, cuentos. Un cuento de Hell Atkinson, ajedrez. El mundo ya no es lo que era. Ahora, por ejemplo, se vive más tiempo. Yo tengo 80 y muchos y es poco. Estoy demasiado sano, aunque no tenga razones para estar tan sano. Pero la vida no quiere desprenderse de mí. El que no tiene nada por qué vivir tampoco tiene nada por qué morir. Tal vez sea ese el motivo. Un día hace mucho, antes de que mis piernas empezaran a flaquear seriamente, fui a visitar a mi hermano. No lo había visto desde hacía más de 3 años, pero seguía viviendo donde fui a visitarlo la última vez. «¿Sigues vivo?», dijo, aunque él era mayor que yo. Me había llevado un bocadillo y él me ofreció un vaso de agua. «La vida es dura», dijo, «no hay quien la aguante». Yo estaba comiendo y no contesté. No había ido allí a discutir. Acabé el bocadillo y me bebí el agua. Mi hermano miraba fijamente hacia algún punto situado por encima de mi cabeza. Si me hubiera levantado, él no se hubiese desviado con la mirada antes. Se habría quedado mirándome directamente, pero sin duda la habría desviado. Mi hermano no se encontraba a gusto conmigo. O dicho de otro modo, no se encontraba a gusto consigo mismo cuando estaba conmigo. Creo que tenía mala conciencia, o al menos no buena. Escribió una veintena de novelas muy largas y yo solo unas cuantas y además breves. Está considerado como un escritor bastante bueno, aunque un poco guarro. Escribe mucho sobre el amor, sobre todo el amor físico. No pregunto dónde lo habrá aprendido. Mi hermano seguía con la mirada clavada en algún punto situado por encima de mi cabeza. Supongo que se sentía en su derecho por las 20 novelas que tenía en el fofo trasero. Me estaban entrando ganas de largarme sin decirme el motivo de mi visita, pero pensé que después de la caminata que me había dado sería de tontos, así que le pregunté si le apetecía jugar una partida de ajedrez. «Eso lleva mucho tiempo», dijo. «Y yo ya no tengo mucho tiempo que perder. Podrías haber venido antes». Debí levantarme y largarme en ese momento. Se lo habría merecido, pero soy demasiado cortés y considerado. Esa es mi gran debilidad, o una de ellas. «No lleva más de 1 hora», dije. «La partida sí», contestó, «pero a eso habría que añadir la excitación posterior o el cabreo si la perdiera. Mi corazón, sabes, ya no es lo que era. Y el tuyo tampoco, supongo». No contesté. No tenía ganas de discutir con él sobre mi corazón, así que dije, «¿De modo que tienes miedo a morir? Vaya, vaya». «Tonterías. Lo que pasa es que mi obra aún no está concluida». Así de pretencioso estuvo. Me entraron ganas de vomitar. Yo había dejado el bastón en el suelo y me agaché a recogerlo. Quería que dejara de presumir. «Cuando morimos, al menos dejamos de contradecirnos», dije, aunque no esperaba que entendiera el sentido de mis palabras. Pero él era demasiado soberbio para preguntar.
No ha sido mi intención herirte, dijo. ¿Herirme?, contesté levantando la voz. Era razonable que me irritara. No importa un bledo, me importa un bledo lo poco que he escrito y lo poco que no he escrito. Me puse de pie y le solté un discurso. Cada hora que pasa el mundo se libra de miles de tontos, piénsalo. ¿Te has parado alguna vez a pensar en la cantidad de estupidez almacenada que desaparece en el transcurso de un día? Imagínate todos los cerebros que dejan de funcionar, pues es ahí donde se almacena la estupidez. Y sin embargo, todavía queda mucha estupidez, porque algunos la han perpetuado en libros, y ahí se mantiene viva. Mientras la gente siga leyendo novelas, ciertas novelas de las que tanto abundan, la estupidez seguirá existiendo. Y añadí, un poco vagamente, lo confieso, por eso he venido a jugar una partida de ajedrez. Permaneció callado un buen rato hasta que hice ademán de marcharme. Entonces dijo, demasiadas palabras para tan poca cosa, pero le sacaré partido. Las pondré en boca de algún ignorante. Exactamente así era mi hermano. Por cierto, murió ese mismo día. Y no es improbable que me llevara sus últimas palabras, pues me marché sin contestarle y eso no debió gustarle nada. Quería tener la última palabra y la tuvo, aunque supongo que habría querido decir algo más. Cuando recuerdo lo que se irritó, me viene a la memoria que los chinos tienen un símbolo en su grafía que representa la muerte por agotamiento en el acto sexual. Al fin y al cabo, éramos hermanos. El cordón de la vereda. La noche. Los amigos. Nostalgias. Dulzuras del alma. Cuentos en la noche, en la cucha del Bobby de Cuidado con el Perro, Marco de Nevi. Leemos recurrentemente a Marco de Nevi, nos gusta mucho. Génesis, con la última guerra atómica, la humanidad y la civilización desaparecieron. Toda la tierra fue como un desierto calcinado. En cierta región de Oriente sobrevivió un niño, hijo del piloto de una nave espacial. El niño se alimentaba de hierbas y dormía en una caverna. Durante mucho tiempo, aturdido por el horror del desastre, solo sabía llorar y clamar por su padre. Después, sus recuerdos se oscurecieron, se disgregaron, se volvieron arbitrarios y cambiantes como un sueño. Su horror se transformó en un vago miedo. A ratos recordaba la figura de su padre que le sonreía o lo amonestaba, o ascendía a su nave espacial, envuelta en fuego y en ruido, y se perdía entre las nubes. Entonces, loco de soledad, caía de rodillas y le rogaba que volviese. Entretanto, la tierra se cubrió nuevamente de vegetación.
Las plantas se cargaron de flores, los árboles de frutos. El niño, convertido en un muchacho, comenzó a explorar el país. Un día vio un ave. Otro día vio un lobo. Otro día, inesperadamente, se halló frente a una joven de su edad que, lo mismo que él, había sobrevivido a los estragos de la guerra atómica. Con Mabel Toledo, que está en esa cámara, con Andrés, que anda por allí. Y tuvimos una gran tertulia con el Bobby, que nos pedía que no leyéramos este cuento que queremos leer. Al final lo convencimos, no le gusta nada, nada este cuento. Aceite de perro, de Ambrose Bierce. Me llamo Boffer Mens. Nací de padres honestos en uno de los más humildes caminos de la vida. Mi padre era fabricante de aceite de perro y mi madre poseía un pequeño estudio a la sombra de la iglesia del pueblo, donde se ocupaba de los no deseados. En la infancia me inculcaron hábitos industriosos. No solamente ayudaba a mi padre a procurar perros para sus cubas, sino que con frecuencia era empleado por mi madre para eliminar los restos de su trabajo en el estudio. Para cumplir este deber necesitaba a veces toda mi natural inteligencia, porque todos los agentes de ley de los alrededores se oponían al negocio de mi madre. No eran elegidos con el mandato de oposición, ni el asunto había sido debatido nunca políticamente. Simplemente era así. La ocupación de mi padre, hacer aceite de perro, era naturalmente menos impopular, aunque los dueños de perros desaparecidos lo miraban a veces con sospechas que se reflejaban hasta cierto punto en mí. Mi padre tenía como socios silenciosos a 2 de los médicos del pueblo que rara vez escribían una receta sin agregar lo que les gustaba designar lata de óleo. Es realmente la medicina más valiosa que se conoce, pero la mayoría de las personas es reacia a realizar sacrificios personales para los que sufren. Y era evidente que muchos de los perros más gordos del pueblo tenían prohibido jugar conmigo, hecho que afligió mi joven sensibilidad y en una ocasión estuvo a punto de hacer de mí un pirata. A veces, al evocar aquellos días, no puedo sino lamentar que al conducir indirectamente a mis queridos padres a su muerte, fui el autor de desgracias que afectaron profundamente mi futuro. Una noche, al pasar por la fábrica de aceite de mi padre con el cuerpo de un niño rumbo al estudio de mi madre, vi un policía que parecía vigilar atentamente mis movimientos. Joven como era, yo había aprendido que los actos de la policía, cualquiera sea su carácter aparente, son provocados por los motivos más reprensibles y lo eludí, metiéndome en la aceitería por una puerta lateral casualmente entreabierta. Cerré enseguida y quedé a solas con mi muerto.
Mi padre ya se había retirado. La única luz del lugar venía de la hornalla que ardía con un rojo rico y profundo bajo uno de los calderos, arrojando rubicundos reflejos sobre las paredes. Dentro del caldero de aceite, este giraba todavía en indolente ebullición y empujaba ocasionalmente a la superficie un trozo de perro. Me senté a esperar que el policía se fuera, el cuerpo desnudo del niño en mis rodillas, y le acaricié tiernamente el pelo corto y sedoso. ¡Ah, qué guapo era! Ya a esa temprana edad me gustaban apasionadamente los niños, y mientras miraba al querubín, casi deseaba en mi corazón que la pequeña herida roja de su pecho, la obra de mi querida madre, no hubiese sido mortal. Era mi costumbre arrojar los niños al río que la naturaleza había provisto sabiamente para ese fin. Pero esa noche no me atreví a salir de la aceitería por temor a la gente. Después de todo, me dije, no puede importar mucho que lo ponga en el caldero. Mi padre nunca distinguiría sus huesos de los de un cachorro, y las pocas muertes que pudiera causar el reemplazo de la incomparable lata de óleo por otra especie de aceite no tendrán mayor incidencia en una población que crece tan rápidamente. En resumen, di el primer paso en el crimen y atraje sobre mí indecibles penurias, arrojando el niño al caldero. Al día siguiente, un poco para mi sorpresa, mi padre, frotándose las manos con satisfacción, nos informó a mí y a mi madre que había obtenido un aceite de una calidad nunca vista por los médicos a quienes había llevado muestras. Agregó que no tenía conocimiento de cómo se había logrado ese resultado. Los perros habían sido tratados en forma absolutamente usual y eran de razas ordinarias. Consideré mi obligación explicarlo y lo hice, aunque mi lengua se habría paralizado si hubiera previsto las consecuencias. Lamentando su antigua ignorancia sobre la ventaja de una fusión de sus industrias, mis padres tomaron de inmediato medidas para reparar el error. Mi madre trasladó su estudio a una ala del edificio de la fábrica y cesaron mis deberes en relación con sus negocios. Ya no me necesitaban para eliminar los cuerpos de los pequeños superfluos, ni había por qué conducir perros a su destino. Mi padre los desechó por completo, aunque conservaron un lugar destacado en el nombre del aceite. Tan bruscamente impulsado al ocio, se podría haber esperado naturalmente que me volviera ocioso y disoluto, pero no fue así. La sagrada influencia de mi querida madre siempre me protegió de las tentaciones que acechan a la juventud, y mi padre era diácono de la iglesia. ¡Qué personas tan estimables llegaran por mi culpa a tan desgraciado fin! Al encontrar un doble provecho para su negocio, mi madre se dedicó a él con renovada asiduidad. No se limitó a suprimir a pedido niños inoportunos. Salía a las calles y a los caminos a recoger niños más crecidos y hasta aquellos adultos que podía atraer a la aceitería. Mi padre, enamorado también de la calidad,
superior del producto. Llenaba sus cubas con celo y diligencia. En pocas palabras, la conversión de sus vecinos en aceite de perro llegó a convertirse en la única pasión de sus vidas. Una ambición absorbente y arrolladora se apoderó de sus almas y reemplazó en parte la esperanza en el cielo que también los inspiraba. Tan emprendedores eran ahora, que se realizó una asamblea pública en la que se aprobaron resoluciones que los censuraban severamente. Su presidente manifestó que todo nuevo ataque contra la población sería enfrentado con espíritu hostil. Mis pobres padres salieron de la reunión desanimados, con el corazón destrozado y creo que no del todo cuerdos. De cualquier manera consideré prudente no ir con ellos a la aceitería esa noche y me fui a dormir al establo. A eso de la medianoche, algún impulso misterioso me hizo levantar y atisbar por una ventana de la habitación del horno, donde sabía que mi padre pasaba la noche. El fuego ardía tan vivamente como si se esperara una abundante cosecha para mañana. Uno de los enormes calderos burbujeaba lentamente, con un misterioso aire contenido, como tomándose su tiempo para dejar suelta toda su energía. Mi padre no estaba acostado. Se había levantado en ropas de dormir y estaba haciendo un nudo en una fuerte soga. Por las miradas que echaba a la puerta del dormitorio de mi madre, deduje con sobrado acierto sus propósitos. Inmóvil y sin habla por el terror, nada pude hacer para evitar o advertir. De pronto, se abrió la puerta del cuarto de mi madre silenciosamente y los dos, aparentemente sorprendidos, se enfrentaron. También ella estaba en ropas de noche y tenía en la mano derecha la herramienta de su oficio, una aguja de hoja alargada. Tampoco ella había sido capaz de negarse el último lucro que le permitían la poca amistosa actitud de los vecinos y mi ausencia. Por un instante se miraron con furia a los ojos y luego saltaron juntos con ira indescriptible. Luchaban alrededor de la habitación, maldiciendo el hombre, la mujer chillando, ambos peleando como demonios. Ella para herirlo con la aguja, él para ahorcarla con sus grandes manos desnudas. No sé cuánto tiempo tuve la desgracia de observar ese desagradable ejemplo de infelicidad doméstica. Pero por fin, después de un forcejeo particularmente vigoroso, los combatientes se separaron repentinamente. El pecho de mi padre y el arma de mi madre mostraban pruebas de contacto. Por un momento se contemplaron con hostilidad. Luego mi pobre padre, malherido, sintiendo la mano de la muerte, avanzó, tomó a mi querida madre en los brazos, desdeñando su resistencia, la arrastró junto al caldero hirviente, reunió todas sus últimas energías y saltó adentro con ella. En un instante, ambos desaparecieron, sumando su aceite al de la comisión de ciudadanos que había traído el día anterior la invitación para la asamblea pública. Convencido de que estos infortunados acontecimientos me cerraban todas las vías hacia una carrera honorable en este pueblo, me trasladé a la famosa ciudad de Otumbui.
donde se han escrito estas memorias. Con el corazón lleno de remordimiento por el acto de insensatez que provocó un desastre comercial tan terrible. El pueblo en la cara. ¿Cómo? El pueblo en la cara. ¿Alguien puede andar por la vida con el pueblo en su propia cara? El pueblo en la cara, Miguel Delibes, autor español. Cuando yo salí de mi pueblo hace la friolera de 48 años y me topé con el aniano, el cosario, bajo el chopo del Elicio, frente al palomar de la tía Zenona, Cena, ya en el camino del Pozal de la Culebra, y el aniano se vino a mí y me dijo, ¿dónde va el estudiante? Y yo le dije, qué sé yo, lejos. Por tiempo, dijo él. Y yo le dije, ni lo sé. Y él me dijo con su servicial docilidad, voy a la capital, ¿se te ofrece algo? Y yo le dije, nada. Gracias, aniano. Ya en el año 5 y al marchar a la ciudad para lo del bachillerato, avergonzaba ser de pueblo y que los profesores me preguntasen, sin indagar antes si yo era de pueblo o de ciudad, Isidoro, ¿de qué pueblo eres tú? Y también me mortificaba que los externos se dieran de codo y cuchichearan entre sí. ¿Te has fijado qué cara de pueblo tiene el Isidoro? O simplemente que prescindieran de mí cuando echaban a pies para disputar una partida de zancos o de pelota china y dijeran despectivamente, ese no, ese es de pueblo. Y yo ponía buen cuidado por entonces en evitar decir, allá en mi pueblo, o el día que regrese a mi pueblo. Pero a pesar de ello, el topo, el profesor de aritmética y geometría, me dijo una tarde en que yo no acertaba a demostrar que los ángulos de un triángulo equivalen a 2 rectos. Siéntate, siéntate. Llevas el pueblo escrito en la cara. Y a partir de entonces, el hecho de ser de pueblo se me hacía una desgracia y yo no podía explicar cómo se casan gorriones con cepos o colorines con liga, que los espárragos junto al arroyo brotarán más recio, echándoles porquería de caballo, porque mis compañeros me menospreciaban y se reían de mí. Y toda mi ilusión por aquel tiempo estribaba en confundirme con los muchachos de ciudad y carecer de un pueblo que parecía que le marcaba a uno como a las reses hasta la muerte. Y cada vez que en vacaciones visitaba el pueblo, me ilusionaba con mis viejos amigos. Seguían matando tordas con el tirachinas y cazando ranas en la charca con un alfiler y un trapo rojo. Dijeran con desprecio, mira Alici, va cogiendo andares de señoritingo. Así que, en cuanto pude, me largué de allí a Bilbao, donde decían que embarcaban mozos gratis para el canal de Panamá y que luego le descontaban a uno el pasaje de la soldada. Pero aquello no me gustó porque ya por entonces padecía yo del espinazo y me doblaba mal y se me antojaba que no estaba hecho para trabajos tan rudos y así de que llegué me puse primero de guardagujas y después de portero en la escuela normal y más tarde empecé a trabajar las radios Philips, que dejaban una punta de peso sin ensuciarse uno las manos.
Pero lo curioso es que allá no me mortificaba tener un pueblo y hasta deseaba que cualquiera me preguntase algo para decirle, allá en mi pueblo el cerdo lo matan así o asado. O bien, allá en mi pueblo los hombres visten traje de pana rayada y las mujeres sayas negras, largas hasta los pies. O bien, allá en mi pueblo la tierra y el agua son tan calcáreas que los pollos se asfixian dentro del huevo sin llegar a romper el cascarón. O bien, allá en mi pueblo, si el enjambre se larga, basta arrimarle una escriña agujereada con una rama de carrasco para reintegrarle a la colmena. Y empecé a darme cuenta, entonces, de que ser de pueblo era un don de Dios y que ser de ciudad era un poco como ser inclusero y que los tesos y el nido de la cigüeña y los chopos y el riachuelo y el soto eran siempre los mismos, mientras las pilas de ladrillo y los bloques de cemento y las montañas de piedra de la ciudad cambiaban cada día y con los años no restaba allí un solo testigo del nacimiento de uno, porque mientras el pueblo permanecía, la ciudad se desintegraba por aquello del progreso y las perspectivas de futuro. ¿Un café? ¿Un trago? Seguimos juntos. ¡Qué bueno! Un gran escritor uruguayo, Juan Carlos Onetti, el cerdito. ¿Qué tipo de cerdito será el cerdito de este cuento de Onetti? La señora estaba siempre vestida de negro y arrastraba sonriente el reumatismo del dormitorio a la sala. Otras habitaciones no había, pero sí una ventana que daba a un pequeño jardín parduzco. Miró el reloj que le colgaba del pecho y pensó que faltaba más de una hora para que llegaran los niños. No eran suyos. A veces 2, a veces 3 que llegaban desde las casas en ruinas, más allá de la placita, atravesando el puente de madera sobre la zanja seca ahora, enfurecida de agua en los temporales de invierno. Aunque los niños empezaran a ir a la escuela, siempre lograban escapar de sus casas o de las aulas a la hora de pereza y calma de la siesta. Todos, los 2 o 3, eran sucios, hambrientos y físicamente muy distintos. Pero la anciana siempre lograba reconocer en ellos algún rasgo del nieto perdido. A veces a Juan le correspondían los ojos o la franqueza de los ojos y sonrisa. Otras, ella los descubría en Emilio o Guido. Pero no transcurría ninguna tarde sin haber reproducido algún gesto, algún ademán del nieto. Pasó sin prisa a la cocina para preparar los 3 tazones de café con leche y los panqueques que envolvían el dulce de membrillo. Aquella tarde, los chicos no hicieron sonar la campanilla de la verja, sino que golpearon con los nudillos el cristal de la puerta de entrada. La anciana demoró en oírlos, pero los golpes continuaron insistentes y sin aumentar su fuerza. Al fin, porque había pasado a la sala para acomodar la mesa, la anciana percibió el ruido y divisó las 3 siluetas que habían trepado los escalones. Sentados alrededor de la mesa, con los carrillos hinchados por la dulzura de la golosina, los niños repitieron las habituales tonterías. Se acusaron entre ellos de fracasos y traiciones. La anciana no los comprendía, pero los miraba comer
con una sonrisa inmóvil. Pero aquella tarde, después de observar mucho para no equivocarse, decidió que Emilio le estaba recordando al nieto mucho más que los otros dos, sobre todo con el movimiento de las manos. Mientras lavaba la loza en la cocina, oyó el coro de risas, las apagadas voces del secreteo y luego el silencio. Alguno caminó furtivo y ella no pudo oír el ruido sordo del hierro en la cabeza. Ya no oyó nada más. Bamboleó el cuerpo y luego quedó quieta en el suelo de la cocina. Revolvieron en todos los muebles del dormitorio, buscaron debajo del colchón, se repartieron billetes y monedas y Juan le propuso a Emilio: dale otro golpe, por las dudas. Caminaron despacio bajo el sol y al llegar al tablón de la zanja, cada uno regresó separado al barrio miserable. Cada uno a su choza, y Guido, cuando estuvo en la suya, vacía como siempre en la tarde, levantó ropas, chatarra, desperdicios del cajón que tenía junto al catre y extrajo la alcancía blanca y manchada para guardar su dinero. Una alcancía de yeso en forma de cerdito, con una ranura en el lomo. You're so very special, but I'm a creep. Michel de Montaigne. La palabra es mitad de quien la pronuncia. I don't belong here. Mitad de quien la escucha. Cuidado con el perro. El último cuento, si te parece bien, y nos vamos a dormir o seguimos trabajando, cada cual tiene su propia vida, naturalmente. La mujer del bandido, Andrés Ibáñez, España. En la provincia del Río del Norte se cuentan muchas historias de la mujer del bandido San. Algunos dicen que era una hija de un recaudador de impuestos, otros aseguran que era de sangre noble, lo cual no es probable. La mujer del bandido San se llamaba Camelia Blanca. La raptaron los bandidos cuando casi era una niña y se la llevaron con ellos a la montaña de la nube, que para algunos es la montaña del alma, pasando por el desfiladero de Quí para presentársela al rey de los bandidos, el todopoderoso San. En total eran 5 cautivos: Camelia Blanca, sus padres, una anciana criada y una doncella. San estaba entonces en la cúspide de su poder, dominaba toda la región y su fama se extendía sin cesar a través de las llanuras, se filtraba por los pasos y los desfiladeros que atraviesan las montañas, se deslizaba en las barcazas que fluyen río abajo, avanzaba pausada pero imparable con las caravanas. El propio emperador estaba preocupado. Camelia Blanca no era especialmente hermosa, era muy morena, muy delgada y huesuda, tenía ojillos vivaces y brillantes, labios finos y secos. Incluso entonces, cuando casi era una niña, la expresión de su rostro era ya desconfiada y arrogante. Todos los cautivos se arrodillaron frente al bandido San con la esperanza de salvar su vida. Todos menos Camelia Blanca. Toca el suelo con la frente, muchacha.
le dijeron los alcaldes del bandido. Uno de ellos se acercó para golpearla con la espada, pero el bandido le detuvo con un gesto. ¿No me tienes miedo?, le dijo a la niña. Sí, dijo ella, que estaba temblando de pies a cabeza. Pero sé que me vas a matar de todos modos. Si muero mirando a la tierra, iré a los infiernos. Prefiero morir mirando al cielo. El bandido soltó una carcajada. Niña, le dijo, ¿tú crees en esas cosas? No existen ni el cielo ni el infierno. Y eso tú ni yo lo sabemos, dijo Camelia Blanca. El bandido quedó en silencio y se puso a rascarse la barba, signo de que estaba pensando profundamente. La muchacha estaba allí frente a él, mirándole a los ojos, mientras los otros 4 cautivos seguían postrados en el suelo con la frente tocando el polvo. ¿Quieres salvar tu vida?, preguntó el bandido. Te perdonaré la vida si matas a los otros. Camelia Blanca rechazó la espada que le ofrecían y eligió una daga corta. Uno por uno fue matando a los otros 4, pero antes de cortarles la garganta, les decía que levantaran el rostro y miraran al cielo, país de la garza y del halcón, morada de los inmortales. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Estés muy bien.